Saludos amigos, y vamos a hablar a continuación en este video sobre un tema que durante las últimas 48 horas ha llamado muchísimo la atención de los expertos que continuamente monitorean el tráfico de petróleo hacia Cuba. Son 6 buques tanqueros que han estado navegando alrededor de Cuba, entrando, saliendo de la isla, en algunos casos hacia o desde México, hacia y desde Venezuela, transportando combustible hacia la isla. Los aliados del régimen cubano se han unido para darle un apuntalamiento a la grave crisis energética que vive el país, la grave crisis energética que el régimen cubano tiene en sus manos. A continuación vamos a conversar, vamos a escuchar qué tiene para decir el director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe, toda una voz autorizada en este asunto del sistema electroenergético cubano y de la distribución de combustible en la isla. Jorge Piñón es la voz autorizada, Piñón, definitivamente, para hablarnos sobre los movimientos del crudo en la isla y lo que está haciendo el gobierno cubano. ¿A quién le debe dinero? ¿A quién paga? ¿A quién no paga? ¿De dónde está saliendo el dinero para comprar determinados cargamentos de petróleo? Les decía, son 6 buques. Según la última información de la plataforma Marine Traffic, 2 de esos buques se encontraban en puertos de México esperando salir hacia la isla. Piñón, en la conversación que escucharán a continuación, me ha dicho que información actualizada que él conoce indica que ya los buques están en camino hacia la isla. Me habla también Piñón de otros 2 tanqueros que aparentemente, y que lo muestran las imágenes de hecho, se encuentran en las afueras, en la costa cubana, esperando entrar al país y descargar el crudo, pero esperan por el pago, un factor definitivo, un factor importante para poder completar esa transacción. Les invito a escuchar parte de la conversación con Jorge Piñón. Dado que en los últimos 3 meses, tanto el volumen que Cuba recibe de Venezuela, así como el volumen que Cuba recibe de México, ha bajado por lo menos a la mitad. Cuba recibía 53,000 barriles diarios de Venezuela, está recibiendo ahora alrededor de 23. De México a principios de año, el año pasado, recibieron 20,000 barriles diarios y ahora nada más que están recibiendo 10,000 barriles diarios. El crudo que Rusia prometió el año pasado no se ha materializado, para nuestra sorpresa. Así que Cuba, los envíos de petróleo de Venezuela y de México, ambos han caído por un 50%. El crudo ruso no se ha materializado y entonces Cuba tiene que saltar ahora a los mercados internacionales y comprar petróleo. Con el cual no tiene dinero para comprar. No solamente no tiene dinero, sino le es muy difícil también abrir cartas de crédito por las restricciones bancarias que tiene Cuba. Lo que ha pasado aquí es que por lo menos 3 buques que Cuba ha comprado en los mercados internacionales, los cuales llevan más de 30 días de sobreestadía en aguas cubanas, no han entrado en Matanzas ni en La Habana, porque Cuba no ha pagado por ello. Pues parece que Rusia ha venido a salvarlos, ya que han anunciado un crédito de $60 millones para comprar combustibles. Así que por lo menos 2 de los buques que están en aguas territoriales cubanas, pero todavía no han entrado en ningún puerto, si ese dinero está disponible por parte de Rusia, pues puede ser que en los próximos días o en la próxima semana vamos a ver esos buques entrar en La Habana y en Matanzas. Esos buques a los que usted hace referencia, profe, son el Eco Merlin, el Elandra Wood. Estaba chequeando y está aparentemente ya en el puerto, dentro del puerto cubano. ¿Qué buques son esos? Sí, el Elandra Redwood descargó primero, que llegó hace 3 o 4 días. Descargó parcialmente en Matanzas y llegó anoche a La Habana, donde está ya dentro de la bahía, atracado a la refinería, descargando el resto del volumen. Es un buque grande de casi 50,000 toneladas. Y yo creo que es posible que lo vamos a ver entrando en un tercer puerto cubano, en Santiago o en Cienfuegos, porque esto tiene bastante petróleo. Así que tienes el el Elandra Redwood, tienes el Eco Marlin, que tiene gas licuado de petróleo, LPG, que tú sabes que en Cuba se utiliza para cocinar.
y con los problemas que tiene en electricidad, es un combustible extremadamente importante, no solamente desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social, porque es el único combustible que los cubanos tienen ahora para cocinar. Tienes entonces al PVT Clara, que también lleva más de 40 días al norte de La Habana. El Alicia llegó de Venezuela y está en la bahía de Nipe. El Vilma salió anoche o ayer del puerto de Pajaritos en México, rumbo a Cienfuegos, se lleva crudo. Y entonces el Ocean Mariner está en Tampico esperando para cargar combustible en la refinería de Pemex de Ciudad Madero. Así que, para resumir, Cuba necesita petróleo. Uno de los problemas que tiene ahora no solamente son los problemas técnicos que tiene con la termoeléctrica, pero también con la falta de petróleo crudo de sus suministradores políticos, como son Rusia, México y Venezuela, pero también por la falta de dinero. No tiene efectivo para comprar ese crudo, los 20.000, 25.000 barriles diarios que necesitan para suplementar el déficit de los socios de ellos. No tienen dinero para comprar ese volumen de petróleo. Déjeme aclarar esto. Estos 3 buques, fletes que están pendientes a descargar y no han recibido pago son el PVT Clara, el Eco Merlin y ¿cuál es el otro? Bueno, el otro sería el Alandra Redwood, okay. Pero al entrar en La Habana, ya de alguna forma lo tienen que haber pagado. Recuerda que no sabemos quiénes son los suministradores, es decir, todo lo que nosotros tenemos es información del tránsito del buque, pero no tenemos información sobre de quién es el cargamento. Sabemos el puerto donde cargó, pero no sabemos quién es el vendedor. Bueno, esta es una conversación que tuvimos vía telefónica con Jorge Piñón desde Texas. Hablamos también, desde luego, sobre un problema mucho más grave, que es la situación de la infraestructura para la generación y la distribución de energía eléctrica en el país. Aquí está parte de lo que conversamos. Todos sabemos del problema técnico de las termoeléctricas, que son unidades que ya tienen más de 40 años de explotación. De las 22 unidades que tienen en las 8 termoeléctricas, ayer habían 9 que estaban fuera de servicio por mantenimiento y reparaciones, etcétera. Así que casi un 40% de las unidades de la termoeléctrica está fuera de servicio. También tienen problemas con los grupos electrógenos de la famosa revolución energética de Fidel Castro del 2006. Todos estos por falta de mantenimiento, no solamente mantenimiento operativo, pero mantenimiento de capital. Yo le llamo los almendrones, porque igual que los antiguos carros que están por La Habana, por todos lados, que tienen sus problemas técnicos, eso es lo que está pasando hoy en día con las termoeléctricas. Y entonces tienen las renovables, que iba a ser de una forma u otra la salvación de Cuba, y no lo ha sido. Se gastaron casi $180 millones de crédito chino para construir una planta de biomasa de bagazo en el central azucarero Ciro Redondo, y ahí está la planta que iba a generar 65 megawatts. Ahí está parada. ¿Por qué? Porque no hay azúcar. Así que el problema esta vez también se agrava más porque por primera vez se impactaron las líneas de transmisión. Antes siempre el problema que Cuba tenía era la generación eléctrica, no las líneas de transmisión. Aunque estaban viejas, se mantenían operativas y siempre no había problema en realidad con lo que era la transmisión y distribución a las ciudades de la electricidad, que ahora es otro problema nuevo. Así que no solamente tienen el problema de las termoeléctricas, tienen ahora también el problema de las líneas de transmisión, particularmente en las provincias occidentales de Cuba. Probablemente es difícil establecer esto, pero ¿para cuánto tiempo de generación alcanza el combustible que está entrando a Cuba ahora mismo? Esa es una pregunta muy buena, pero desafortunadamente no tenemos respuesta, porque aunque tenemos el volumen de almacenamiento, lo que se dice en inglés shell capacity, es decir, el tamaño de los tanques que tiene Cuba, principalmente en las refinerías,
nunca sabemos hasta cuál es el fondo de esos tanques, es decir, cuál es el nivel operativo de esos tanques. Un tanque de 100.000 barriles, por ejemplo, por razones de fondo, puede ser que nada más tenga capacidad para, no sé, 70.000 barriles. Y eso es un cálculo que no podemos hacer ni lo tenemos. Nosotros siempre hemos dicho que si Cuba tiene reservas estratégicas, que la pudiera tener en alguno de los buques de cabotaje que ellos tienen, que están flotando alrededor de Cuba, quizás 45 días, 30 días, esto ha sido impactado por la pérdida de 1 millón de barriles de almacenamiento en Matanzas después del fuego. Pero no, eso es una cifra muy difícil de... Y recuerda que no puedes decir de petróleo en total, tienes que hablar de diésel, cuántos días de gasolina tienes, cuántos días de turbocombustible tienes. Es decir, hay como 4 o 5, no solamente petróleo crudo, es el almacenamiento de los combustibles en separado que tampoco sabemos. No sabemos cuántos tanques hay que están almacenando diésel, no sabemos cuántos tanques están almacenando gasolina, cuántos están almacenando nafta. Es decir, es un trabajo, una tarea bastante difícil. Y si fuésemos a estimar el precio, entiendo que Venezuela y México pueden tener acuerdos específicos con Cuba en cuanto al precio de combustible, la venta, la comercialización. Tanto México como Venezuela, Cuba no paga en efectivo. Es decir, no un centavo va de parte de Cuba a México y tampoco de Venezuela. Y de Rusia sabemos que es a crédito, o que ha sido a crédito, que Cuba le debe cientos de millones de dólares a Rusia. Pero no, Cuba, pero el valor, lo que le está costando ahora a Cuba estos 3 o 5 tanqueros son los precios internacionales del petróleo. Y eso ahora, en los últimos días, creo que ha bajado un poquitico el petróleo. Pero recuerda que viene ahora la temporada de invierno, y vas a ver una alza en los precios de, por ejemplo, el diésel y el gas LP, que se usa en calefacción en muchos países del mundo. Pero el precio fluctúa. Pero no, ellos no le pagan a Venezuela en efectivo, ni a México tampoco le pagan en efectivo. ¿Algún otro punto que usted considere necesario observar, profe? No, que la solución al problema, desafortunadamente para el pueblo cubano, no hay solución a corto plazo. El problema que tiene Cuba, tanto en electricidad como en petróleo, es estructural. Y hasta que Cuba no cambie su modelo económico centralizado a un modelo económico abierto, que permite entonces a Cuba arreglar sus relaciones con Estados Unidos, porque eso siempre va a ser un problema. No vamos a ver a compañías internacionales que van a venir a Cuba. Por cierto, otra pregunta que tenemos, que no hemos visto en la prensa cubana, es el daño del huracán o el impacto que el huracán ha tenido en las plantas o en los parques fotovoltaicos. Es decir, esos parques fotovoltaicos sí pueden resistir vientos de hasta 100 kilómetros por hora, pero en Mariel, en Artemisa, en Pinar del Río, tienen un sinnúmero de energía, de parques fotovoltaicos para producir energía solar, y nadie ha hablado del impacto que el huracán ha tenido en la energía solar en Cuba. Con frecuencia en reportajes en televisión, en artículos, ustedes escuchan hablar de cuánto cuesta reparar, cuánto cuesta reconstruir el sistema electroenergético cubano. Una cifra entre 8.000 millones y 10.000 millones de dólares, 5 u 8 años. Pero hoy conversamos también con Piñón, hoy hablé también con Piñón sobre un escenario hipotético, porque también se conversa en las redes sociales, lo hablamos en las casas, lo hablan en los hogares en Cuba, lo hablan aquí en los hogares de cubanos en el sur de Florida. ¿Qué pasaría si el capital privado, el capital internacional, decide invertir en la infraestructura energética cubana? Escuchen lo que me dijo Piñón al respecto. No, eso lo hablamos, y esto lo hubo en el 2018. En el 2018 tuvimos a los alemanes, a Siemens, con los franceses de Total, donde estaban hablando de una nueva termoeléctrica moderna,
que iba a operar a base de gas natural, que se iba a construir en Matanzas. Y al final de las conversaciones técnicas y comerciales fueron muy bien. Vino la pregunta, ¿quién paga? ¿Quién paga? El gobierno cubano está en bancarrota y el consumidor cubano no puede pagar por el verdadero costo de energía limpia. La pregunta que tiene... Así que si mañana pasa el escenario que tú acabas de exponer, va a tomar por lo menos de 3 a 4 a 5 años construir una de esas plantas. Y si la construyes, entonces la pregunta es, ok, muy bien, ¿quién paga? El doctor Ricardo Torres de la Universidad de American University y nosotros hicimos un estudio y la recapitalización del sistema eléctrico cubano total va a costar entre 5 y 8 mil millones de dólares y va a tomar entre 5 y 8 años. Así que si mañana por alguna razón, por algún milagro, termina el embargo y Cuba cambia su modelo económico y abre los mercados para compañías internacionales o compañías privadas a venir y a trabajar, eso va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo las negociaciones, va a tener tiempo la construcción y va a tomar tiempo, una vez más, ¿quién paga? Estas compañías no te van a construir una termoeléctrica porque tú le dices, no te preocupes, yo te pago. No, eso no se hace así. Así las cosas, mis amigos, es todo cuanto tenemos por el momento, pero definitivamente vamos a seguir echándole un ojo al tránsito, al tráfico de estos buques a través del Caribe. Vamos a mantenerles al tanto de esta situación. Les agradezco los likes, les agradezco que compartan este video y, por supuesto, déjenme saber lo que piensan al respecto. Soy Yunieski Ramírez, gracias por estar conmigo en mis redes sociales y gracias por buscar el contexto.